El Crimen fue menor es un podcast de poesía de Radio Huartes. Soy Fernando Montenegro, profesor de literatura en la universidad. En este podcast invito a un lector o lectora de poesía y le pido que nos lea un poema que le haya arruinado la vida. Después de la lectura comentamos el texto y nos dejamos llevar por él hasta que nos deje mudos o hasta que nos boten del estudio. Este podcast se graba en los estudios de Radio Huartes en Guayaquil, Ecuador, y lo pueden encontrar en la página de la radio y también en Spotify. En este 11º episodio de la segunda temporada he invitado a Fausto Rivera Llanes, que es el fundador y director de Severo Editorial. También es periodista y crítico cultural y ha dirigido y colaborado en diversas revistas y suplementos culturales del país y el extranjero. Fausto está hoy con nosotros para leer un poema de la poeta ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. Fausto, qué bacán tenerte aquí. Chuta, creo que ha de ser uno de los episodios más esperados de los últimos tiempos. ¿Será? Sí, yo creo. Pero estás en Guayaquil para la presentación de un libro, pero me decías, hay algo que te gusta mucho de venir a Guayaquil. ¿Qué crees que es de eso? Hola, querido. Gracias por la invitación y nada, no sé, cada vez que uno viene acá a Guayaquil, el cuerpo se pone en una disposición, claro, anímica, corporal, sí. No sé, como abierta que pasen cosas. Se abren los poros, decías. Todo se abre. Vamos a hablar de un poema de la Mariuxi, ¿no? De María Auxiliadora Valladares. Pero decías que ayer y en el camino a Guayaquil te pasó algo en relación al libro de la Mariuxi. ¿Qué pasó? Ay, fue muy bella coincidencia. Primero, qué complicado pensar en un poema. Sí. Pero sí, pues siempre está la María ahí como, no sé, una suerte de faro, ¿no? Que aparece y te da claridad. Entonces, este poema que seleccioné para hoy es de un libro y, perdón, tanta referencia propia al trabajo, pero es un libro que publicamos en Severo que se llama Caballo y Arveja y que fue un libro hermoso trabajado por varias manos, y digo manos porque las ilustraciones que aparecen en el libro son producto de un trabajo de una artista que trabaja con cerámica, Natalia Espinosa. Y justamente viniendo acá a Guayaquil a la presentación del libro que dices de la Sandra, que lo presentamos ya en breve, un poquito más, justo en el avión estábamos con Natalia Espinosa. Entonces, nada, pues fue como ¿Se encontraron ahí de casualidad? Nos encontramos de casualidad. Ella viene a dar un taller acá que está exponiendo en el Museo Naim Isaías. En el Naim Isaías. Ay, justo al frente. Estamos enfrentados. Está increíble, no puede ser. Es demasiado. Y yo creo que, ¿sabes? Ahora que dices de eso, me está viniendo a la memoria. Capaz de Maite tiene hasta el registro, pero creo que fue exactamente hace un año que grabé un episodio con la Mariuxi. ¿Será? Creo que sí. Wow. O sea, de ley fue, no sé si fue hoy exactamente, pero fue hace un año y creo que fue uno de los primeros episodios que grabamos y ella leyó algo del Roy Sigüenza. Seguimos que estuvo en acá. Esa misma... Algo está pasando, hay un bucle. No podemos salir. Sí, estamos ahí como... Oye, decías antes de ir al poema sobre lo difícil y la afectación de escoger, de decidirse por un poema. Es como una cosa complicada. ¿Qué está en juego cuando estás...? No sé si esta cosa de escoger es medio arbitraria a veces también y medio azarosa, pero cuando ya te encuentra el poema como una flor de peyote, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué sientes? ¿Qué está en juego en ese momento de escoger el texto y decir, bueno, quiero convivir con este poema por lo menos por unas horas o en esta conversación? Churricas. Capaz si hubiera escuchado la palabra arruinado, hubiera hecho ahí una acotación claro, más importante de lo que estaba pensando. Pero quizás cuando me dijiste así como elegir un poema que de alguna manera te haya afectado, ¿no? Y en esa afectación puede haber ruina también, como puede haber una huevada como que te abre otra cosa, sí, te habilita, sí, te destraba o te traba más. Entonces, digamos que como pensar en ese sentido de la afectación y que esa afectación también responde mucho a cómo tú estás en ciertas circunstancias. Y en esta semana yo he estado un poquito como agotado, cansado, medio tristón. Entonces como que todo lo que estaba pensando me llevaba mucho a un lugar medio oscuro, medio raro, ¿no? Y que tenía obviamente que relacionarse con el tema afectivo, amoroso, que claro, esa cosa está media cruzada. Sí, siempre. Es media inextricable siempre, a veces. Pero nada, pues la afectación
también puede ser otra cosa, ¿no? O sea, puede ser una experiencia incluso, o sea, te afecta. Creo que la gente que te afecta es la gente que quieres, ¿no? Totalmente. No te importa nada, te vale carpeta, eso no te afecta nunca. Sí, entonces le llevé más bien a ese lugar. Claro. Y ahí se me reveló literalmente, porque fui a la biblioteca, a los stands de mi casa, a mi biblioteca, y el libro de la María, que es un librito chiquito, delgadito, así hiper colorido, de un tomate chillón, se presentó así con esa revelación de esas presencias, ¿no? Claro. Dije, claro, aquí está el libro que me afectó de una manera, pero Habías mandado un par de poemas antes en los que estabas pensando así a priori, ¿no? Que igual son unas cosas. Creo que era un texto de Berlinguer y otro de Blanca Varela, pero aquí asoma este libro lindísimo que sacaron como una presencia, que yo creo que la huevada de la poesía. Y ni siquiera quiero entrar en el debate de los géneros, pero la huevada de la poesía es que es una cosa que se presenta, ¿no? Totalmente. Dolores está ahí presente, está como viva. Creo que esa es medio la razón por la que hacemos esto y leemos del poema acá. Claro, pegadísima la piel al cuerpo. Verás, ¿estás ya listo para leer el poema? Es un poema duro, así que preparémonos espiritualmente. Sí. ¿Por qué este poema en específico? Obviamente este libro de Mariuxi, bueno, ya lo podemos conectar, pero todos los poemas están como muy conectados entre sí, o es el mismo poema en diferentes cantos según como lo quieras ver. Pero en específico el 8, antes de pasar a la lectura, ¿qué es lo que más te llama la atención o qué es lo que más te atrapa? Justo ahorita que decías a esos autores que te compartí previamente, ¿no? Que era Berlinguer o Varela, te decía que tiene que ser o mujer o marica. Y creo que Mariuxi resuelve las dos cosas de forma brillante. Claro, la síntesis perfecta. Claro, y ¿cachas cómo se presenta eso que dices? Apareció, así de repente. Y fue como, ok, eso es lo que querías, eso es lo que te puedo dar. Y fue muy bello. Entonces, ahorita que mencionaste eso, hice esa conexión que... Claro. Bueno, y la Mariuxi tiene también esta conexión con Blanca Varela. Además. Súper especial. Escribió ese libro de Blanca Varela, que es una cosa extraordinaria, porque yo creo que había leído a Blanca Varela, pero luego también leí sus ensayos sobre... Creo que fue su tesis de maestría o su tesis doctoral, que te revela también una Blanca Varela, completamente inesperada, y que de ley también asoma por aquí, de alguna manera, la cosa con los animales. Claro, los objetos. En la mano. Entonces así llegó. Claro, ahorita que dices eso, hago esa asociación. Claro. Y qué lindo que aparezca ahorita. Claro. Entonces, como una planta de por medio entre los dos ahí. Leemos el poema. Dale. Ya. Y luego del poema empieza recién la cosa, ¿verdad? Dale. Sí, porque creo que me preguntabas por qué, pero creo que puede venir después de eso. O sea, no, puedes decir ahorita, no importa. Bueno, fue por eso y porque, claro, este poema tiene que ver por los animales y concretamente los dos perros de María. En este caso, usa estas nomenclaturas, estos nombres, Caballo y Arveja, para referirse a Roque y Lara. Uh-huh. Y para mí, los animales y concretamente los perros, que son los seres que han estado habitando en mí con más longevidad en mi vida, es como lo más importante para mí. Y en ese sentido es como, o sea, es un poema durísimo, como vamos a ver. Vamos a pasar a la lectura. Aquí está Fausto Rivera Yáñez, que leerá un poema de Caballo y Arveja de la escritora ecuatoriana María Auxiliadora Valladares. Eres roque verdadero, la atenta escucha de un oficio. Mis manos pídense la concha de tu celda, el tejado de la sombra de tus ojos florecidos. Te tragas de mi silbido el aire caliente, amigo del desecho del escombro. Pequeño dios de los postes famélicos de trinos, sueñas que naciste para sanar una matriz desvariada. Naciste con dientes, o naciste dormido de glándula en espeso pelaje. Eres un ángel de por aquí, o trabajador de ladrido, el hermano que Lara amara, el escozor de la tierra de hombres desgastados, acontecimiento de cometa encendida, fuego Zeppelin, fuego imposible. Eres todo lo que se debe fraguar para alcanzar la felicidad del coro. Eres mi angustia revisada, una pequeña jauría en la gracia de un estero, una pequeña jauría cabalgando en mi nariz. Querrás alimentarte del grueso hormigón de los puentes, de las manos de las parteras de un cuerpo ajado, de la vecindad acicalada para la ruta con peaje. Salúdame siempre con tu desafuero y tropiezo. ¿Quién muere primero, Roque, el héroe o la tierra? No me dejes, niño caballo raíz sin mácula,
no me dejes, cielo despejado que siempre llueve. Eres el niño caballo del árbol torcido. Eres la polenta de la humanidad recostada. Haces los sonidos de las mariposas al comer del gajo. Eres todo lo mínimo, lo que descalabra el equilibrio de los tapiales. Eres lo mínimo subyacente, lo que casi no acontece, lo que viene de la nada y aglomera la sangre en las venas de las cabras. Somos verdaderos, Roque, la justicia del reino vegetal. Somos la madre a quien el hijo doblega en su peso de espuma. ¿Quién sino nosotros, Roque, cavará los huesos de los huertos? Te encargo enterrar mi mano cuando nadie más la vea, cuando las luciérnagas nos pierdan de vista, y no acontezca nada más que tu aliento en este mundo. Entierra mi mano, hijito del eucalipto y del capulí, mi mano que es tierna entre tus colmillos afilados, que lames como se lamen las ventanas de los trenes, que quieres como quieren los recién llegados al faro. Esto fue una lectura de Fausto Rivera Yáñez del poema 8 de Cavado y Arveja de María Auxiliadora de Valladares, publicado en 2021 por Editorial Severo. Y capaz, Fausto, quisiera empezar por ahí, por el trabajo que tuviste que hacer como editor. Por ahí creo que te saltó algún error de tipeo, porque a mí me gusta mucho transcribir los poemas de ese rato y ver lo que pasa. Hacer de cuenta que estoy reescribiendo el poema, o sea, cosa que no está pasando en absoluto, porque ahí trato de encontrar el ritmo y todo eso. ¿Qué fue lo que más, no quiero decir te costó, pero qué fue lo particular de editar este libro en ese momento que estás trabajándolo en 2021, ¿no es cierto? En ese rato que te llegó. Este libro, si mal no recuerdo, y creo que lo recuerdo con precisión, es el cuarto de nuestros libros. Este libro le sigue, viene después del libro del Roy Sigüenza, entonces ya venía yo con una carga muy recargada. Claro, claro. Y la María, bueno, en realidad la María debía haber sido la primera autora de Severo Editorial, con Guayaquil. Ajá. Pero justo coincidió que ganó un premio. Claro, el de Pichincha, ¿no? Ajá. Y el premio consistía en la publicación también del libro y tenía que hacerlo a través de ese espacio. Claro. Y nada, pues también apareció ahí la Gaby Ponce, que fue otra iluminación y fue ella la primera autora, pero la María, digamos, también pudo haber sido esa génesis maravillosa. Tiempo después me dijo, tengo otro poemario que espero que te interese, y así tan modesta y cuidadosa que es y que le hace maravillosa a la María, me dijo sobre mis perros. Y a mí yo ya escuché eso y ya me descalabré. Porque claro. Además, los perros de la María tienen una relación en mi vida porque son los hijos del perro de mi hermana. Mi hermana tuvo, el perro de mi hermana tuvo unos hijas. Me encanta cómo se mezcla. Está muy bien, porque creo que es el punto del poema. Totalmente, también, ¿no? Allí como la lengua ahí. Sí. Es como leerle a la María, concretamente este poemario, es como escuchar cómo los perros beben agua, ¿no? Sí. Por eso la lengua se pone media trabosa. Sí, y está bien, porque creo que eso pasa, en efecto, en la experiencia que tienes con los perros de totalmente, ¿no? Sí, es bellísima. Y nada, pues hay como esa génesis. Ajá. Entonces este es un libro, o sea, tú decías al final de la introducción que estábamos haciendo un poco que la razón principal de estos poemas es que es un poemario sobre unos perros. Y eso es algo que a ti en lo particular te afecta, ¿no? Yo creo que nos afecta muchísimo esta cuestión. Pero acá en el poema yo siento que no está planteado en términos reflexivos, sino que está usando como otros mecanismos que a mí me cuestan un poco de trabajo identificar de una manera muy racional. ¿Qué crees que hace? ¿Qué crees que nos hace la Mariuxi para repensar o para resentir? Quiero decir otra cosa que no sea la palabra relación. Esta compenetración que tenemos con lo animal, con los animales, en particular con los perros, que son los que están más cerca de nosotros, yo creo, ¿no? ¿Qué hace para hacernos sentir eso? Creo que justamente esa distancia, ese alejamiento, y digo distancia y alejamiento como estos lugares más arquetípicos de cómo vemos, sentimos o relacionamos con los animales, porque claro, digamos hay como una suerte de... hay literatura sobre esto, ¿no? Sí. Hay más bien hay un sobrerelato alrededor de los animales que ya les convierte en algo que en realidad no es esa imagen tan prístina que nos dicen. Son otra cosa más
más honda ahí, ¿no? Y creo que la María lo que hace con todo este poemario a sus dos perros es justamente llevarte a esos lugares insospechados no, quiero evitar esa palabra, ¿no? Como de identificación, no, ni siquiera... Claro, porque la identidad no... No, es la todo identidad está en juego en lo otro, ¿no? Claro. Cuando en Kipling, escribiendo el libro de la selva y dándole unos atributos a unos animales que son unos atributos humanos, que no es lo que hace aquí esta man, ¿no? No, para nada. Más bien, si es que a los animales se les piensa como estos seres maravillosos, por usar como estas palabras tan manidas, tan clichés, aquí la experiencia, que no necesariamente está sujeta a esa representación tan fuerte del animal, sino es más bien esa experiencia de amor. Claro. Aquí lo dices lo mínimo subyacente. Claro. Eres lo mínimo subyacente. Es eso que se escapa de ese relato tan instalado que tenemos en relación a estos vínculos que nos exigen con la naturaleza, con los animales, con el entorno, a este nivel de identificación, a esta obligación por poco humana de tener que normar eso otro. Entonces la María, siento que ahí va justamente escapándose de esos lugares y te pone como en un lugar de experiencia. Sí. O sea, te trata, ¿no? Como transmitir esa experiencia que tú sientes. Dices, claro que es lo mínimo subyacente porque cada rato te estoy sintiendo que te vas. Claro. Que te vas. O sea, que tu presencia es tan fuerte en mí y porque es tan fuerte la siento más ausente. Claro. Porque ya estoy pensando en tu desaparición. Claro. Y, o sea, sabemos capaz de una manera más explícita al comienzo de este libro de la situación concreta en la que está, ¿no es cierto? Que está, Roque lo está perdiendo, ¿no es cierto? Se está muriendo, está en este proceso de pérdida anticipada, que en este poema no está explícitamente expresado. Aquí ya está como la experiencia pura, porque no importa el relato en el sentido del contenido en este poema, sino algo como más esencial, ¿no? Y por eso me gusta mucho, me asombra mucho, e incluso me asusta un poco por la sensación de pérdida de la que está hablándonos, que empieza con la palabra verdadero. Dice, eres Roque verdadero. Entonces hay un grado de verdad, ¿no? Que me parece que es lo que está en juego. ¿Cuál dirías que es ese grado de verdad en el que estamos inmiscuidos en nuestra relación con los animales? En concreto con la... ¿Ves que se nos está complicando siquiera representar el tipo de experiencia y de relación? La palabra relación me parece un poco infame para hablar de... Eso hacemos, digamos, entre los humanos que estamos mareados en las trampas del lenguaje, ¿no? Porque yo... O sea, que crecí con perros y que vivo con un gato, ¿no? Todos los días. Y hay como no solamente una convivencia, sino una compenetración que te da la sensación que lo que en verdad ni siquiera importa, lo que en verdad sucede está en juego en esa copresencia, casi te diría, ¿no? Sientes que es así, o sea, que tiene que ser así nuestra convivencia con los animales, con nuestros animales. Claro, por eso ahorita el lenguaje se vuelve insuficiente, para poder llegar a nombrarlos y decir esto también es fuerte, ¿no? Sí. Pero, claro, esos sentidos de verdad que te dan los animales no te lo da otro tipo de experiencia humana que ya está tan contaminada con tanto estereotipo, con tanto nivel de sobrerepresentación, con tanta espesura antes de la experiencia. Claro. Entonces los animales como que destraban esa huevada. Sí. Es como maravilloso. Y eso que dices, claro, eres Roque verdadero, de alguna manera a mí me hace sentir cómo rompen justamente esa espesura que te acerca a un sentido de verdad. Sí. Y ese sentido de verdad está atado como a una experiencia muy corporal, muy material, muy intelectual. O sea, yo, por ejemplo... Sí, no habría que sacar eso de la ecuación, claro. Para nada. O sea, Severo existe porque mi perro existió. Con eso te digo todo. O sea, es así, básicamente. Cuando yo pensé en fundar la editorial, por ejemplo, fue justamente cuando renuncié a un trabajo anterior que tenía, que era un trabajo como muy de horarios, que me exigía demasiado tiempo estar presente en un lugar y bla, 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 y mi perro ya estaba envejeciendo. Uh-huh. Y ya cuando comencé a sentir ese momento, renuncié para estar con él. O sea, para acompañarle el tiempo que yo más podía estar presente. Claro. Y afortunadamente eso fue un tiempo largo.
muy largo, entonces eso me permitió estar como más cerca de él. Y como estaba desempleado, porque renuncié en ese entonces, comencé a freelancear y bla, 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 dije, ok, creo que es momento de hacer algo también en cuanto a un proyecto personal, lo que tú quieras. Y ese proyecto personal fue... Y lo digo personal porque es importante como remarcar el lugar desde donde parte. Sí, está bien decir desde dónde... Claro, no es que digo, ay, quiero hacer una editorial que dé cabida a la gran literatura contemporánea. No, partía desde otro lugar y creo que por eso se ha sostenido de una manera linda. Claro. ¿Y tú crees que hay ese efecto? Porque lo que a mí me gusta ahora mucho de vivir con el gato que era de Carol... Y los gatos y los perros son... Y podemos, si quieres, tener una discusión en este podcast de perros versus gatos, ¿no? Pero lo que a mí me encanta... Yo viví con perros toda mi vida. Los perros nuestros Pero me encanta esta... Y Borges tiene un verso que no sé por qué me viene a la memoria cuando hace un poema a un tigre. Que creo que es el poema más lindo de Borges. Dame el otro tigre. Y dice, ya habla de su rutina de amor y de muerte, ¿no? Del tigre. Es un verso que siempre me acuerdo cuando pienso en el gato, que capaz es más parecido al tigre, en esa rutina de amor y de muerte, ¿no? Que creo que tiene que ver con lo que dices, la manera, y creo que el poema de la Mariusi funciona un poco así, la manera en que nosotros empezamos a ser como invadidos, como de una manera muy amorosa con ese tiempo, ¿no? Y nos reorganiza el tiempo, y esta decisión que tomas de renunciar y estar como pasando el tiempo, cualquier cosa que eso signifique para un perro, te regresa, digamos, de otra manera, ¿no? Y hay como una interrupción de, digamos, del tiempo vacío y homogéneo y de la idea del horario. O sea, nos hacen pensar en otras cosas. O sea, yo creo que eso sí es verdad. O sea, no me quiero ir a los delirios así tipo Milei, ¿no? Pero yo sí creo que es cierto que hay unas enseñanzas que no son metafísicas, pero que sí son unas enseñanzas de cómo experimentar, por ejemplo, el tiempo, o por ejemplo, el cariño, o por ejemplo, la misma discusión del espacio. Pero Carol, mi esposa, se caga de risa porque el gato, tenemos un problema geopolítico con el gato en la cama. Tiene que ser un gato. Me cachas. Claro, y tiene que ser un gato de derecha, capaz. Seguro. Sí. Con los perros hay como otra situación. La invasión es como más natural, claro, y más como apapachante también. Sí. Pero de modo que sea, hay como una reorganización de nuestras nociones de tiempo, ¿no? Y creo que eso está en este poema. ¿Te parece o ya estamos hablando ya? No, total. Por ejemplo, está el tema del tiempo, está el tema de la disposición corporal. O sea, claro, cuando tienes un perro, claro, en tu casa y quieres sentarte a leer, en mi caso, se acercan, porque ahora tengo dos. Uh-huh. El perro que te hablo, que se llamaba Chopi, falleció justo 2 meses antes de lanzar la editorial. Ay, no. Y casi no había editorial, claro, porque yo me fui como... me recluí. Sí. O sea, sí, pues es como justamente esta frecuencia del tiempo, que también es una frecuencia del cuerpo, del olor, de la mirada. Sí. O sea, encontrarte de repente... Es como si yo vivo frente al Pichincha. De repente te levantas y ya no hay esa montaña. Claro. ¿Qué te imaginas? Claro. Como es una refundación de es algo. Inimaginable. Sí. Y claro, o sea, tienes que repensarlo todo de nuevo, ¿no? Uh-huh. El olor, el tacto, el oído, o sea, todo vuelve a tomar otro lugar. Claro. Raro, ¿no? Claro. Es como que de repente escuchas algo que pasa en el piso de tu casa y ya tú tenías la certeza de qué presencia era esa, sí, y ahora tienes que convertirla en otra cosa porque... Claro. Sí. O es sea, súper fuerte. Yo no tengo miedo como esas palabras, ¿no? De soberanía. Eso me lo hizo caer en cuenta recién alguien. Cuando hablaba como de severo y por qué solo ecuatorianos. Y me decía, pero es que eso es algo soberano. Digo, sí, es soberano. No le voy a tener miedo a esas palabras. Sí. Así como, sí, pues la vida hay que, si es que quieres, readecuarla desde unos lugares totalmente radicales. Y eso me tocó en ese sentido, ¿no? Claro. Y el trabajo ahí con la editorial y con toda la gente maravillosa que está, fue como bastante de sostén en ese sentido. Pero bueno, esto se está convirtiendo. Claro. No, es que yo creo que sí tiene que estar relacionado porque creo que el poema, una de las cosas que sí hace es
tratar en la medida en la que te deje el lenguaje, que ese es el trabajo que hace Mariuxi, creo que es trabajar en la medida que te deje el lenguaje, como que tratar de ponerte en un estado de apertura radical a ese otro tiempo que es el tiempo de Roque, en este caso, y que es una cosa que ya está problematizada. Y eso implica que también como lector tengas que estar en esa disposición si quieres como entrar en el poema, ¿no? Es como una disposición afectiva del poema y que está definido, y perdón por quedarme tanto en el primer verso, pero sí me parece importante que esté el nombre del perro, Roque, que es un gran nombre, además. Claro, ¿no? Te hace pensar hasta en Patroclo. Claro, es como claro. muy épico, pero desde esa épica tan, o sea, el grito... Y aparte, aquí lo dice, que esto es genial, ¿no? Estos 4 versos son malditos, ¿no? ¿Quién muere primero, Roque, el héroe o la tierra? ¿No? Pucha, eso es... ¿Cómo reaccionamos ante eso? Y fíjate cómo lo pone también, ¿no? Ahí no hay vocativos, es como que cada palabra es como una presencia tan instalada ahí, Roque... Y como para volver un poco a la primera línea, porque la línea es ya tan enunciativa, Roque verdadero también se puede convertir en el complemento de ese nombre. Claro. No solo es como un adjetivo, claro. Es como una extensión de esa... Es como maravilloso cómo se transfigura el lenguaje en esa presencia. Sí. Y de ahí viene el resto, ¿no? Y es puro gasto. Eso es lo que me encanta. Como para conectarle un poquito también con el tema de los ritmos, los tiempos, las frecuencias. Este poemario en general, y por eso que está dividido en 2 capítulos, Caballo y Arveja, tiene un gasto maravilloso en los recursos que emplea Mariuxi, que de repente te recuerda como al siglo de oro. Sí. Después se actualiza con ciertos momentos. Y luego, digamos, de eso en cuanto a la parte exclusivamente formal. Ya después, cuando las imágenes que va como mandándote, ya en relación a la experiencia de vida, hay una que me encanta aquí que dice: amigo del desecho del escombro, ¿no? Es como... Me hace pensar, por ejemplo, en mi perra, en una de las perras que rescató mi hermana recién, de la calle, que ya va 8 años con nosotros y sigue viendo una funda de basura. Y es su felicidad. O sea, como esos apegos hacia lo mínimo subyacente a esa cosa como tan... No sé cómo decirlo. Es como amigo del desecho del escombro. Sí, esa reiteración por esos lugares en los cuales te saca totalmente de onda, como les vemos a estos animales, como... Y a mí ese verso en particular, cuando lo leí hoy de mañanita, ¿no? También estaba pensando esa especie de encabalgamiento, y esa palabra me va a llevar a otro lado, que es obvio por el nombre del poemario, ¿no? Arre. Pero ese encabalgamiento un poco incluso como juguetón, incluso infantil, ¿no? O sea, de esta cosa cuando recién aprendes a usar el lenguaje y parece que es como un juguete nuevo y hay como esta repetición que en los talleres de poesía te dirían que es innecesaria, ¿no? Porque tendrías que cortar y dejar la imagen como más purificada, ¿no? Y aquí eso vale verga, realmente. Eso es otra cosa. Sí. Como... Y luego, bueno, sigue haciendo como esta acumulación de imágenes y hablas del gasto, que es una palabra que me encanta para pensar en... Bueno, vos eres economista, entonces esa... no va por ahí. No, yo sé. Pero me gusta la palabra, pues. Me gusta la palabra porque, por un lado, hay en la poesía de la Mariuxi como esta proliferación, no solamente de imágenes, sino una sensibilidad con una palabra que podría o debiera ser innecesaria desde una perspectiva, digamos, más puritana, pero que es necesaria desde el punto de vista del afecto, por ejemplo, y desde el punto de vista del cariño, porque el perro ya tiene un nombre. Pero el perro también, y eso nos pasa con los perros, ¿no? Que van teniendo también como apodos y van derivándose esos. Entonces nunca es del verdadero nombre, porque si hay un problema con nombrar. O sea, por eso me encanta que empiece con el nombre del perro, ¿no? Porque claramente este intento, esta intervención afectiva del ser humano de designar las cosas, ¿no? Que es como una cosa al mismo tiempo súper primitiva. Pero que luego siga la palabra verdadero, ahí hay un conflicto, ¿no? O sea, se llama Roque, pero también podría llamarse de otra manera. Y lo ve como un caballo, lo cual también sí, eso es súper importante. Trasciende o transgrede el especismo, ¿no? O sea, todas estas cosas. Entonces, supongo que a donde voy, porque ya a menudo estoy extraviado en este poema, pero creo que va por ahí, ¿no? Los va perros como se pierden poco por mucho, extraviarnos, ¿no? sí.
Se pierden, los perros se pierden. Claro. Es verdad. Se pierden y bueno, a veces no vuelven y otras vuelven y es como si no hubiera pasado nada. ¿Has tenido perros escapistas? No. Yo tenía un perro escapista. Sí, debo decir que son más que domesticados. Sí. Sí. Yo tenía un perro que a la primera que podía, y era como un sufrimiento de guagua. El miedo de que el perro se vaya y no regrese, ¿no? Y la idea de que tiene que la puerta siempre estar cerrada. Mucho de lo que contaste hace un rato, ¿no? O sea, me acuerdo que cuando se murió el primer perro que tuvimos en la casa de mi familia, algo pasaba porque ya no sonaban las uñas a las 6 de la mañana, que era la hora que me despertaba para ir al colegio, ¿no? Claro. Entonces ese sonido ya dejó de existir. Y ese sonido estructuraba mi tiempo, mi vida, toda esta cuestión. Eso que dices es hermoso porque algo que pasó y ya venían como estas lecturas, ¿no? Pero con la muerte de mi perro comenzaron a aparecerse. Es que es así la vida, ¿no? Que bestia, se te instalan cosas que después dices... Chuta, es la vida dándote alertas digo, a veces uno piensa en la vida y la muerte como desde estos lugares tan radicales, tan separados y demás. Claro. Y a veces los dejas tan aislados, pero de repente como ya estando tú vivo y teniendo que continuar sin esa presencia, sin ese ritmo, sin esa temporalidad, a veces eres muy injusto, ¿no? En el sentido de que todo eso que cuentas, por ejemplo, el recuerdo del sonido, el recuerdo de todo eso, puede presentarse de otra forma, ¿sí? Puede habilitarse, puede actualizarse de una manera que puede ser muy dolorosa, pero me parece como muy bello que... Y eso es como ya un lugar común, la belleza y el dolor y bla, bla, bla. Pero por más que duela, me parece como muy bello cómo se van actualizando ese tipo de aspectos en tu vida y que, nada, pues al principio los niegas por el dolor que te afecta, que te causa. Claro. Pero luego, cuando ya convives con ese tipo y la vida te va presentando esas cosas, me parece que es como de una potencia dolorosa y lo que quieras, pero bacán. Sí. Y con esto lo que te quería decir es que, claro, este era el momento cuando murió mi perro. Comencé a leer también, porque ya me puse como... Estaba en casa, sí, solo podía leer, no podía hacer otra cosa. Y comenzaron a aparecerse como ideas, imágenes, y volvió a aparecer Sarduy. Y comencé a leer su poesía de Sarduy. Y hay un verso tan maravilloso de él que conecta con lo que acabas de decir de las patas, que dice: un silencio increado te precede. Qué brutal. Un silencio increado te precede. O sea, lo que no pasa todavía te precede, que es un silencio y un silencio que todavía no se crea. Claro. Y es como el Big Bang. Y creo que está justamente en su poema que se llama Big Bang. Muy fuerte. Y de repente me lleva otra vez al Roy, como porque estaba en ese momento de pensar en la editorial. Y Roy tiene un verso que dice: si te perdí, diré entonces, he perdido el plano de mi cabeza. Nadie me reconocerá. Y claro, comienzas como... ya estamos a punto de perder la cabeza aquí, pero cachas que, o sea, creo que el verso que dijiste de Sarduy... Sí. Ese es el tiempo de este poema también. Claro. ¿No? Es como la estructura temporal del poema. Pensaba porque es de la víspera esta, ¿no? De ya saber que algo esto increado todavía, que no puede ser creado, porque lo que va a acontecer, si es que acontece, es la desaparición, ¿no? Que aquí está planteado de una forma tan bella. Con la Daniel Alcíbar, que estuvo en el episodio anterior, lidiábamos con la misma cuestión, ¿no es cierto? Este poema de Rodinás que habla sobre la pérdida y sobre un momento que puede ser la pérdida de la infancia, etcétera, y que es un momento como muy, muy doloroso. Sin embargo, nos llevaba, yo le preguntaba a ella si es que ahí puede haber gozo, ¿no? Y era una palabra que estábamos medio inseguros de usar, ¿no? La otra palabra que podremos usar es belleza, que yo tiendo como a pensar más en eso, por más que sea un cliché. Y sin embargo es la palabra, debe haber una mejor, yo creo, que yo siento en el remate de este poema, en la forma en la que está planteado, ¿no? O sea, como, porque por momentos pareciera que es el perro Roque quien entierra a la voz poética. O sea, como esta inversión de tú también de alguna manera me estás dejando a mí o perdiendo a mí en una especie de, no sé si inversión de papeles, pero sí de... Y no es una cuestión de intercambio de perspectivas, sino es un nivel de compenetración tan radical, ¿no? Por lo menos a mí eso me parece que por momentos sí hay un cambio de papeles. Y pasa mucho que uno cree que está cuidando un perro, y en verdad es todo lo contrario. Es como completamente lo contrario si lo piensas bien,
¿no? Qué bello que eso quedó. Sí. Sí, totalmente. Y a mí me parece que así funciona como el final, ¿no? Un poco del texto. Si es así, sí nos cuidan estos manes. Claro, y no con ese sentido de salvación. No, que nosotros capaz somos un poco Claro, así. nosotros lo hacemos así, pero Claro. nada, pues como Sí, es desde otro lugar, ¿no? Sí. Que no tiene que ver con exigirle esas responsabilidades, Claro. esas trascendencias, sí, esas... Sí, al final eso es como muy moral, ¿no? Sí. Como esa cosa del cuidado que ahora está tan presente, ¿no? sí, sí. La responsabilidad y demás, pero como que hurgando más en eso hay otras cosas de por medio, ¿no? Esto está como planteado en otros términos. Sí. Y me parece muy bello eso que acabas de decir ahora. Y solo quería conectar una cosa muy bonita de la belleza, que también como que, no sé, pienso también esta cosa que te decía de lo soberano. A veces uno le tiene como medio pavor a palabritas, pero... A ciertas palabras, pero es una palabra importante. yo creo. Total. Y me acuerdo de que Julia Kristeva decía, la pérdida se revela con el rostro admirable de la belleza, algo así decía. O sea, la pérdida es el rostro admirable de la belleza, ¿sí? Porque si bien te ponen una situación de entierro, en este caso, por ejemplo, o sea, ya como, o sea, ¿qué más queda? Es el héroe de la tierra, o sea, que ves esos dos mundos ahí fuerte. Pese a eso, también te habilita a que la María escriba este tipo de cosas, Claro. ¿no? Y que de repente te lleve a estos lugares. Claro. O sea, digo, también ahí hay unos acontecimientos. Y donde el dolor y la pérdida, incluso la derrota, se convierte en otra cosa. O sea, que a mí me cuesta ponerlo en otros términos que no sea volver al poema de la Mariuxi, ¿no? Yo pienso en estos versos que obviamente están trabajando ya con la idea del entierro, hablando de los enterramientos, ¿no? ¿Quién sino nosotros, Roque, cavará los huecos de los huertos, ¿no? Entonces, esa es una forma como muy... Claro, se están construyendo unas imágenes que tienen que ver con el entierro, que tienen que ver con la tierra también, esto magnífico que también citaste, el héroe o la tierra, que es una locura esa cosa, y aunque está probablemente escrito desde el dolor se convierte en otra cosa, ¿no? Acá. Que a veces yo solo puedo volver al texto para tratar de encontrar sentido a esto que estoy pensando y que quiero decir, ¿no? Como que tengo que volver, ¿no? Claro, y el cuidado con el que elige la palabra. Sí. Cuando dice te encargo enterrar, ese encargo enterrar. Sí. Que está lindo. O sea, no te pido, no te exijo, no te demando, o sea, ya no estoy, solo te encargo. Y el encargo lo que implica, ¿no? Que es encomendar, que es pedir un favor, que es ser solidario, la solidaridad. No, y es lo que te diría, o sea, una abuelita que se está yendo, que se está muriendo, que te diría te encargo a Josefina, no sé. Claro. Te la encargo, o sea, porque yo ya no puedo estar ahí, o sea, ahí la que se muere es ella, ¿no? O sea, el que se muere es la voz. Y la palabra es muy, muy bonita. Es maravillosa, ¿no? Porque claro, es esto de hacerse cargo, que es todo lo contrario en realidad. Todo lo contrario. Porque le llevaste a tu lugar, por ejemplo, ese afectivo de las madres, de las abuelas y demás, que pensamos también mucho en esta feminidad. O sea, es también la voz poética, es la María, es la poeta. Y el encargo es otra cosa. Sí. Que te encarguen enterrar ahí le convierte ya en el... Claro, cosa... pero como el poema no está trabajando con esos sistemas morales, no está trabajando con, por ejemplo, una idea de la herencia que tenemos los seres humanos de persona a persona, casi transaccional, ¿no? Acá esta misma frase que tendría un significado en ese contexto, aquí tiene un significado completamente, es otro tipo de encargo, es otro tipo de cuidado, y que tiene que ver con ese cuidado que solo puede manifestarse y que solo lo podemos encarnar con lo animal, no solamente con los animales, con lo animal también en la presencia con otro humano, no, con otro cuerpo en realidad, ¿no? Creo que eso está bastante en juego acá. Pucha. ¿Qué más? Hay un montón de versos que me gustaría volver a leer. En el primero ya estás, ¿no? Y después vuelve a decir somos verdaderos. Somos verdaderos. Roque. Es verdad. Es verdad. O sea, y pensarte también en la existencia. Claro, son solo los dos ahí, ¿no? Ese aislamiento, que es un aislamiento que se produce no desde un egoísmo, no desde un individualismo, no desde
es desde otro lugar, ¿no? ¿Cómo va desestructurando todo desde eso? ¿Y qué es lo que te permite que te pongas en esa situación? Ujú. Puta, es Roque. Sí, O sea, sí. qué maravilla. A mí hay un verso que me mató. O sea, que cuando leí ese verso y sobre todo cuando lo volví a leer, el último verso del poema es maravilloso. Entierra mi mano, hijito, del eucalipto y el capulí, como plantas muy típicas de la sierra, ¿no? Ecuatoriana. Pero el verso, bueno, todo eso es genial, ¿no? Mi mano que es tierna entre tus colmillos afilados. ¿Qué es esta cosa que es verdad, no? Ponte, la señal que ves aquí en mi brazo que tengo una herida es de Bien pronunciado. uno de mis perros, ¿no? Que es uno de los momentos más raros de mi vida porque era el perro con el que, digamos, crecí, que era con... Y claro, y el man cuando me mordió, ¿no? Yo me quedé como en una situación de desconcierto porque yo jugaba con los colmillos afilados del perro con toda la confianza del mundo, ¿no? Porque, claro, y cuando los perros se enferman, por ejemplo, y cuando hay que del otro lado cuidarles, porque también hay esa cosa, uno está frente a esas fauces que son animales y que hieren y que lastiman, y meter ahí la palabra ternura o meter la idea de una mano que es tierna entre los colmillos y no temerosa, que es increíble. Pero bueno, eso, y que lames como se lamen las ventanas de los trenes, que es una imagen que parece salida de otro planeta, ¿no? Totalmente. ¿A qué crees que...? No creo que se refiere a nada en específico. No creo que este poema lo puedes trabajar con significados. No, para nada. Pero sí que es cierto que está instalado aquí un universo que parte justamente de esa experiencia que te habilitan los animales. O sea, están las palabras... No, yo no puedo pensar en lamer si no pienso en un perro, por ejemplo. Claro. Para mí lamen los perros. Lamen los perros. Así como hablan nosotros, claro, ellos lamen. Claro. Entonces ahí también hay una forma propia y única, y creo que el poemario también es maravilloso en ese sentido porque te pone en esa sintaxis, trata de acercar esa sintaxis, sí. ¿Cómo acercar pues una sintaxis a un perro que huele, que mira? O sea, la mirada de un perro es el lenguaje total para mí. Ahí se destraba todo. Yo siempre, cuando me ven mis animales, es como... No merezco esa mirada, por Dios, claro. Porque es tan sí. límpida, o sea, no... Sí. Es como... A mí la imagen me gusta porque... Me trastoca porque pienso como... En esta tensión entre el instante y la eternidad, ¿no? O sea, como que no hay... Otra vez, no hay un tiempo como concreto, como histórico. No hay un tiempo histórico, no hay una cronología de los hechos aquí. Que eso me parece sería la gran tentación para escribir un texto sobre una cuestión experiencial, o sea, testimonial. Claro, como dar cuenta de hechos. Lo que uno siente es... Ni siquiera sé cómo decirlo, pero estoy tratando de pensar en lo que dices de no merecer la mirada. Porque ¿qué es esa mirada? ¿Qué es la mirada de un perro cuando te está al mismo tiempo amando y necesitando? Y hay una devoción tal vez, pero también hay hasta una ironía, ¿no? Y un juego ahí que siempre se debate entre cosas que pueden a veces resultar contradictorias cuando pensamos en las relaciones entre humanos, ¿no? Pues tú siempre sabes cómo un ser humano te está mirando en cada momento concreto de la vida. Pero un perro te mira con una completud que es bien difícil de describir, ¿no? Y por eso seguimos dando como rodeos y así, ¿no? Totalmente. Es como ya se vuelve... Es todavía este tipo de mundo por descifrar, que justamente la María te pone en esa situación que me parece increíble. Además que, no sé, cuando pienso en el nombre de Roque o Lara, que además son 2 sílabas, ¿no? Sí. Es como muy marcado, muy fuerte, como que hasta en esos nombres están estas dualidades maravillosas en los que se encuentran cuando decías el instante y la eternidad, ¿no? El héroe, la tierra, esos mundos, como también a través de esa sintaxis para nombrar a sus animales, y aún así el libro se llama Caballo y Arveja. Claro, ¿no? y sabes que le ves también, ahora que lo dices, y también lo ves en la estructura de los versos, porque es un
un poema que arranca con un verso muy cortito, ese versote, eres roque verdadero, y termina con 3 versos muy largos, entonces también siempre está, y va como intercalando, ¿no? Como unos versos muy largos, incluso este encabalgamiento que antes comentamos, amigo del desecho del escombro, está el del varias veces, y hay versos que son roque, el héroe o la tierra, entonces también hay como esa negociación, casi te diría, entre así con las manos como si fueran las pisadas. Es que se vuelve muy... Claro, y luego te empiezas a parecer a las cosas y eso es ya quisiéramos, sí. Ya quisiéramos. A veces podemos tener la ilusión de que eso pasa. Y eso es lindísimo, ¿no? Lo que dices, Cavado y Arveja, Roque y Lara. ¿Qué más? Ya estamos, creo que por concluir. Yo creo que podríamos seguir. Creo que cada verso merece un comentario como de 10 minutos. Sí, por eso me daba un poquito de recelo, así como mandarte todo esto, porque claro, y el poemario en general es cortito, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, el leer el poema completo, o sea, a mí creo que estoy como disfrutando mucho de la sensación de no poder abarcarlo y de no tener por qué demonios hacerlo, ¿no? Sino de quedarme con me voy a quedar con esa palabra como gasto, ¿no? Con esa sensación de que hay más porque ya quiero volver de nuevo, ¿no? Sobre el poema. Eso está lindísimo. Eso es hermoso. Fausto, ¿con qué te quedas? No sé si quieres elegir un último verso para hablar o quieres simplemente darnos alguna otra idea, algún recuerdo de cuando trabajaste con este libro como para terminar esta conversación. Quizás un poco como para ir terminando a partir de algo que mencionaste al inicio, esta anécdota que pasó hoy en el avión que nos encontramos con Natalia. Eso pasó. Luego tomamos un taxi para venir acá y nada, me acordé que Natalia una vez me mandó cuando estábamos trabajando en este libro para que ella haga piezas de cerámica a partir de la lectura, pero que no fueran esas típicas piezas que ilustraran, ¿no? Como que si sale aquí algo directo puedas ponerlo. Entonces ella me mandó un textito que recordaba que yo lo tenía en el celular y lo busqué. Y claro, dice, decidí trabajar con la cerámica, porque ella es artista puede dibujar y hace, pero al final se encantó por la cerámica, que lo hace maravilloso. Tiene un taller que se llama Perro de Loza, además, porque la cerámica es esta materia como cruda que tiene un punto en el cual puede quedarse así o puede seguir haciéndose. Entonces también está en este punto de existir y dejar de existir. Claro. Es claro, como... qué fuerte, sí. Y es arcilla, y es materia, y puede ser tierra también. Claro. Entonces me parecía como muy bello también cómo conectaba ya solo desde esa materialidad con este mundo animal que me parece... Y siento que es un libro que son unos poemas donde se toca mucho, ¿no? Donde hay mucha como piel, mucho tacto, ¿no? Quiero decir, y la cerámica ahí es eso mismo, ¿no? Hace como, refleja de una manera, es un libro maravilloso, yo lo tengo ahí, que lo traje por acá, porque, o sea, lo copié hoy de mañana, pero sentía que, aparte luego tengo una pregunta sobre una cosa pero eso para después, no van a oír ustedes. Suéltalo. Sí. No, es una cosa sobre la experiencia de la lectura en el libro, y leerlo aquí en esta copia que tenemos. Siempre traigo la copia porque a la gente igual le gusta así fotocopiar, anotar. No, sobre todo si yo anoto aquí, voy subrayando estas cosas, pero en el libro, que obviamente nadie está viendo, mis manos están tratando de representar el libro. Uno lee el poema así, pues en las dos carillas, ¿no? Que es una manera como completamente distinto. O sea, hay también una visualidad del poema que es bien interesante, y en el formato que está trabajado en estos textos que son claro, largos. Ahí lo pensábamos como la experiencia del juego, claro, ¿no? Y que el libro es así y uno tiene que estar tocando mucho el libro. Por ejemplo, ese no es un libro que puedes apoyarlo acá y leerlo así, irle pasando desdeñosamente las páginas. Es como acariciar
Uno dice esos lugares comunes sobre los libros, como acariciar el libro, todas estas huevadas, pero en este caso es real, porque el libro tiene esa kinésica, digamos, ¿no? Que es como muy, muy bonita, y con lo de la cerámica creo que claro, hay un reflejo. Y algo que bacán. hizo Natalia al final, es como hizo piezas al final que sí salían como literalmente. Nunca se lo planteó como que ilustren, pero digamos, la pata de un cangrejo vago o algo así. Claro. Es como, ok, vamos a jugar con esto. Sí. Y luego dijo, no, en este diálogo que teníamos de no ilustración, vamos a destruir de alguna forma esto. Y cómo fue la destrucción juntando todo ese mundo. Y las 10 piezas de cerámicas que hizo, de 10 elementos que le fueron conectando en la lectura de Natalia, las juntó en la cerámica, o sea, las aprisionó. Claro. Ahora, no me ven tampoco las manos, estoy como ahorcando algo. Claro. Y eso se convirtió al final como en una suerte de corazón. Entonces, como la destrucción te llevó a un lugar, pero... Sí. Oye, Fausto, antes de que esto se convierta en una obra de teatro, porque estamos con los gestos así por todo lado, te quería agradecer por venir. ¿Pasaste bien? Pasé increíble. Sí, creo que fue bien lindo, ¿no? Siempre es bueno hablar de esto, sí. Que me cuesta mucho. Qué bueno, qué bueno. Yo te agradezco un montón. Me da mucho gusto que estés aquí. Disfruté un montón de la conversación, y creo que cada vez que vuelvas a pisar Guayaquil, así estés de paso, te tengo que secuestrar para que vengas a venir acá de nuevo. Qué palabra más importante ahora es. Secuestrar. Uy, sí. No, la digo todavía con más énfasis. Bueno, querido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, querido Fer. Siempre se pasa tan bien acá, y nada, pues qué hermoso tener un amigo acá. Buenísimo. Háganos saber entonces, a los que van a escuchar este podcast. Este fue el episodio 11. Háganos saber lo que piensan en las redes de Radio Huartes, en Facebook y en Instagram, donde también nos pueden recomendar un poema para leer y comentar. ¿Te animas si es que recomiendan un poema? ¿Alguien alguna vez recomienda un poema en este pod venir a hablar? El que sea. ¿Te animas a cualquiera? Claro, ya, cómo no. Bacán. Entonces, recomiéndenos, porfa. Y yo por ahora me despido, y nos escuchamos más pronto con más del Crimen Fue Menor. Gracias. El Crimen Fue Menor. Gracias a vos. Gracias. El podcast El Crimen Fue Menor es una producción de Radio Huartes y fue grabado en sus estudios ubicados en el Centro de Producción e Innovación Manzana 14, Guayaquil, Ecuador, 2023-2024.